Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y desvelamos los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un torbellino de rumores y especulaciones que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la supuesta tensión real entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Son sus miradas en los sets, sus interacciones en las redes sociales, pura química de pantalla, ¿o hay algo más profundo, que subyace a esa conexión tan palpable? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción y la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones exclusivas. No querrás quedarte fuera de esta conversación. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente durante su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí, fue simplemente eléctrica. Desde el primer episodio, los espectadores quedaron cautivados por la intensidad de sus miradas, la chispa en sus diálogos y esa conexión casi palpable que trascendía la pantalla. Era el tipo de química que hace que te olvides del mundo exterior, que te sumerge por completo en la historia de amor de Sanem y Can. Y como era de esperar, esa conexión en la ficción rápidamente alimentó la imaginación del público, quienes comenzaron a preguntarse, ¿existe esa misma magia en la vida real? ¿Son Demet y Can solo compañeros de trabajo excepcionales, o hay algo más, algo romántico, cocinándose entre bambalinas? Los rumores comenzaron a surgir casi al mismo tiempo que la serie ganaba popularidad, y no es difícil entender por qué. Cada entrevista conjunta, cada evento público donde aparecían juntos, era analizado al detalle. Un roce de manos accidental, una sonrisa cómplice, una palabra de elogio mutuo, todo se convertía en combustible para la especulación. Los fans, armados con su intuición y su deseo de ver a sus ídolos juntos fuera de la pantalla, empezaron a crear narrativas, a buscar pistas, a interpretar cada gesto como una posible confirmación de un romance secreto. Y la verdad es que cuando dos personas irradian tanta energía juntas, es difícil para el público no desear que esa química se traslade al ámbito personal. Recuerdo perfectamente cómo en aquella época, las redes sociales se inundaban de comentarios. ¿Se ven tan bien juntos? ¿Su amor es real? Lo siento, Demet y Can, la pareja perfecta. Era un clamor generalizado, un deseo colectivo de que esa historia de amor de televisión tuviera un epílogo en la vida real. Y para ser honestos, los mismos actores al principio parecían jugar un poco con esa atención. Sus respuestas a las preguntas sobre su relación solían ser ambiguas, a veces juguetonas, lo que solo añadía más leña al fuego. Esa mezcla de profesionalidad y esa chispa personal creaba un cóctel irresistible para los medios y los fans. La trama de Erkenci Kuş se prestaba a ello. La historia de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y mujeriego, estaba plagada de momentos de tensión romántica, malentendidos y, por supuesto, de esa atracción irresistible que cautiva a cualquier espectador. La forma en que Demet y Can interpretaban esos momentos era tan convincente, tan cargada de emoción, que era difícil imaginar que fuera solo actuación. Las miradas sostenidas por unos segundos más de lo necesario, los roces inevitables al pasar, la forma en que sus cuerpos parecían conectarse de manera natural en cada escena, todo contribuía a crear la ilusión de una relación que trascendía el guión. Las entrevistas conjuntas se convirtieron en verdaderos espectáculos. Si bien siempre mantenían un discurso profesional, había un brillo en sus ojos, una complicidad en sus risas, que alimentaba las esperanzas de los más románticos. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, sus respuestas solían ser evasivas, pero con un toque de picardía. Can, conocido por su carisma arrollador, a menudo lanzaba comentarios que hacían sonrojar a Demet, mientras que ella respondía con una mezcla de pudor y gracia. Esta dinámica era oro puro para los medios de comunicación, que se deleitaban en analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Los fans, por su parte, se convertían en detectives. Analizaban las fotos que subían a sus redes sociales, buscando coincidencias en los lugares, en la ropa, en las personas con las que aparecían. Un me gusta de Can a una foto de Demet, o viceversa, se convertía en noticia. Un comentario aparentemente inocente podía ser interpretado como una pista secreta. La comunidad de fans de Erkenci Kuş era una de las más activas y apasionadas, y estaban decididos a descifrar el misterio de la relación entre US ídolos.
Sin embargo, el tiempo, como siempre, tiene una forma de aclarar las cosas. A medida que la serie llegaba a su fin y las carreras de ambos actores tomaban rumbos diferentes, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Can Yaman, en particular, comenzó a enfocar su carrera internacional, mudándose a Italia y participando en producciones de ese país. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando nuevos proyectos que la consolidaron aún más como una de las actrices más solicitadas. Y fue en este punto donde las opiniones empezaron a divergir. Para algunos, la distancia y la falta de nuevas interacciones públicas eran la prueba irrefutable de que la relación entre Demet y Can siempre había sido puramente profesional, una química explotada por la serie para captar la atención. Argumentaban que la intensidad de las miradas y la conexión en pantalla eran simplemente el resultado de un gran talento actoral, de una entrega total a sus personajes. Decían que era normal que dos actores que interpretaban a una pareja enamorada desarrollaran una buena relación de trabajo y camaradería, pero que eso no implicaba necesariamente nada más. Esta perspectiva se basa en la idea de que la actuación, en su máxima expresión, puede crear ilusiones muy poderosas. Pero para otros, aquellos que se habían enamorado perdidamente de la idea de Demet y Can juntos, la separación era simplemente una pena, una oportunidad perdida. Algunos llegaron a especular que quizás la presión mediática, o sus diferentes caminos profesionales, habían sido un obstáculo para que algo más sólido floreciera. Quizás hubo un romance fugaz que no pudo resistir las exigencias de sus carreras, o quizás, la tensión y la atracción eran tan reales que simplemente decidieron mantenerlo en un plano profesional para evitar complicaciones. Siempre existe esa posibilidad, ¿verdad? Ese y si hubieran. Que tanto nos gusta explorar en el mundo del espectáculo. Esta visión se nutre de la esperanza y del deseo de que las historias de amor que nos cautivan en la ficción tengan un reflejo en la vida real. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina, y la constante atención mediática puede ser abrumadora. Los actores están bajo un microscopio constante, y cada interacción es analizada, juzgada y convertida en noticia. En este contexto, es posible que Demet y Can hayan sentido la necesidad de mantener su relación, fuera cual fuera, lejos de los focos para protegerla. La presión de tener cada movimiento escrutado puede ser insoportable y, en ocasiones, puede dañar las relaciones en lugar de fortalecerlas. O quizás simplemente la vida los llevó por caminos distintos y la chispa que vimos en pantalla nunca llegó a encenderse en la vida real, una realidad dolorosa pero plausible. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Erkenci fue un fenómeno y gran parte de ese éxito se debió a la química indudable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Crearon un dúo inolvidable que conquistó corazones en Turquía y en el extranjero. La serie se convirtió en un éxito internacional, siendo doblada y distribuida en numerosos países, lo que amplificó aún más la fama de sus protagonistas y por ende los rumores sobre su relación. La experiencia de verlos actuar juntos era tan placentera que era natural que los fans desearan que esa conexión se extendiera más allá de las cámaras. Y es precisamente esa magia en pantalla lo que hace que los fans sigan añorando la idea de que esa conexión se tradujera en algo más. Es la fantasía, el deseo de que las historias de amor que tanto disfrutamos en la ficción se hagan realidad. Los fans se aferran a esa posibilidad, alimentando el misterio y manteniendo viva la llama de la especulación. Esta tendencia es muy común en el fandom de las series, donde la conexión emocional con los personajes y los actores puede ser muy fuerte. Hoy en día ambos actores continúan cosechando éxitos. Demet Özdemir se ha consolidado como una actriz versátil y talentosa, protagonizando series que la han posicionado como una de las grandes figuras de la televisión turca. Ha demostrado su capacidad para abordar diferentes géneros y personajes, consolidando su carrera con proyectos como Kara Para Aşk y Doğduğun Kaderindir, entre otros. Su evolución profesional ha sido notable, y sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Y Can Yaman, con su carisma y su proyección internacional, está conquistando nuevos mercados y proyectos ambiciosos. Su traslado a Italia marcó un punto de inflexión en su carrera, donde ha participado en producciones italianas y ha ganado una gran popularidad. Su presencia en la televisión italiana y sus proyectos internacionales demuestran su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. Ha protagonizado series como Daydreamer, Mr. Wrong, y ha participado en la producción italiana Viola come il mare, consolidándose como un actor con proyección global.
Han demostrado, cada uno por su lado, que su talento va mucho más allá de esa química compartida en Erkencicus. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Tensión real o rumores infundados? La realidad es que a menos que Demet Özdemir y Can Yaman decidan revelarlo públicamente, lo sabremos con certeza solo ellos. Y honestamente quizás esa incertidumbre es parte de lo que hace que su historia sea tan fascinante. La posibilidad, por remota que parezca ahora, de que esa chispa se haya encendido realmente, sigue alimentando la imaginación de muchos. La naturaleza efímera y a menudo ilusoria de las relaciones en el mundo del espectáculo deja espacio para la especulación, y en el caso de Demet y Can, la química era tan potente que la pregunta persiste en la mente de muchos. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la conexión entre ellos en Erkencicus fue un regalo para los espectadores. Nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas y esa sensación mágica de ver una historia de amor desplegarse ante nuestros ojos. La forma en que transmitieron la evolución de su amor, desde la inexperiencia de Sanem hasta la madurez de Can, fue conmovedora. Y eso en sí mismo es algo maravilloso. Su trabajo juntos dejó una marca imborrable en la industria y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, consolidándose como una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos años. Pero es también importante recordar que son artistas, profesionales que dan lo mejor de sí en cada proyecto. Y aunque nos encantaría ver a nuestras parejas favoritas de la pantalla juntas en la vida real, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada, y la presión constante por exponerla puede ser perjudicial. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales, disfrutando de sus nuevos proyectos y recordando siempre la magia que crearon juntos en Erkencicus. Esa química, ya sea actuada o real, fue lo que nos enamoró a todos, y el recuerdo de esa conexión sigue siendo un tesoro para sus seguidores. En resumen, la supuesta tensión real o los rumores sobre Demet Özdemir y Can Yaman son un tema que ha dado mucho de qué hablar, y probablemente seguirá haciéndolo. La química innegable en Erkencicus sembró la semilla de la especulación, pero sin una confirmación oficial, todo sigue siendo parte del cautivador mundo de los rumores y las esperanzas de los fans. Lo que está claro es que su paso por la serie fue un hito, y que ambos son talentos excepcionales que siguen brillando en sus respectivas carreras, demostrando su valía artística y profesional de manera individual. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de uno de los enigmas más sonados del panorama televisivo turco. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, explorando las diferentes facetas de la especulación y recordando la magia de Erkencicus. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que profesionalidad entre Demet y Can? ¿Han seguido sus carreras después de Erkencicus? ¿Qué otros actores creen que comparten una química similar en pantalla? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista enriquecen nuestras conversaciones y nos permiten ver la noticia desde diferentes ángulos. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Tenemos muchas más historias fascinantes y análisis profundos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.